afiliado sindicalmente? Pues no sé, porque a uno se la quitan y a otro no, porque vosotros estabais dentro de la sala y visteis que no reconocieron a ninguno. No solo eso, sino que está manteniendo la misma y en el grado máximo. Alguna razón tendrá el fiscal, yo desconozco cuáles han sido las razones. Vosotros seguís manteniendo, pidiendo la absolución porque creéis que ha quedado certificado que él no estaba en la barricada, ni que participó, ni que agredió a la Guardia Civil. Esto ha sido una especie de caza de brujas, como la policía no consiguió romper la barricada y coger a los minions, pues cogieron a toda la gente que encontró por ahí. Bueno, pues la frase que te dije antes, la de la caza de los cátaros, cogerlos a todos, Dios distinguirá a los suyos. Ya está, gracias, Beatriz. ¡El pueblo necesita justicia! A ver, pero enchufar el aparato, pues no sí, pero ¿con quién hablamos? ¿Con cuál de los dos? ¿Con él? A ver. ¡Puta sí. ¡Otra solución! A ver, recuérdanos tu nombre y tu apellido. Soy Eladio Rico, abogado de Alberto Sutil. Eladio, no sé si creéis que ha sido determinante la foto, ¿verdad? Bueno, ha sido determinante varias cosas en este supuesto. Determinante la mala instrucción del tema, porque si se hubiera practicado la prueba que en el juzgado de Polarena planteamos en el 2012, no estaríamos aquí. Y esta persona hubiera estado 3 años firmando 3 veces al mes, cosa que es absolutamente inaudita en nuestro derecho. En el juzgado de Polarena, una persona sin ningún tipo de antecedentes, sin ningún tipo de, digamos, de peligrosidad. En segundo lugar, estaba claro que era un error de identificación, no solo por la declaración del periodista, del fotoperiodista, mejor dicho, de la agencia EFE, sino por el propio testado. Se veía que había una persona tras la barricada de complexión similar a mi cliente, pero que encapuchado, además sin gafas, y que nada tiene que ver con el acusado. Buena prueba de ello es que la fiscal retira la acusación, no le queda más remedio porque no había en absoluto prueba de cargo. Más bien, acreditamos que el cliente no era responsable. Esto nos debe llevar a una reflexión muy importante, que es el uso de la prisión provisional en nuestro derecho penal, y fundamentalmente el que esta persona haya sido privada de libertad durante 3 días en el hotel de abajo de la Guardia Civil, lo que le perjudica gravemente, le hizo perder el curso. Es un economista de aquí que perdió ese curso en concreto, aparte que estar privado de libertad por una equivocación tan manifiesta, y realmente es lamentable no haber podido en la instrucción, porque llegamos a la audiencia y recurrimos en su momento al auto de no sobreseimiento y no fue posible levantarlo. Pero bueno, como la verdad solo tiene un camino, y yo solo decía al cliente que no quisimos conformarnos, ni con un día, ni con 10 pesetas de multa. No éramos responsables, por lo tanto, una prueba de ello es que... Eladio, ¿vais a pedir algún tipo de compensación precisamente por todo lo que le ha pasado? Ahora es un momento de alegría, Vamos a ver si hay que meterse a plantear tal vez una responsabilidad patrimonial. De momento estamos